Él es merecedor de toda honra y de toda gloria. Y aunque no lo merecemos, Él sigue siendo bueno. Él es fiel con cada uno de nosotros. Y prueba de eso es que estamos aquí esta noche y podemos levantar nuestras manos y darle gracias al Señor porque ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha permitido poder estar aquí un día más. Le invito a que puedan tomar sus asientos. Dios les bendiga, mi amado hermano. Agradezco a Dios la oportunidad que me brinda de poder estar aquí para hablar acerca de su palabra. Y les voy a invitar de inmediato a que me acompañen buscando en sus Biblias, en el libro de Salmos, su capítulo 37:4. Salmos 37:4. Cuando todo lo tengan pueden decir amén y leemos. Salmos 37:4, amén. La palabra del Señor se lee en el nombre de Jesús y a la letra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda, Señor, de poder estar en medio de tu presencia, Señor, y nos ponemos en tus maravillosas manos para que tú abras nuestro entendimiento y nuestros corazones y trabajes conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, para poder traer honra y gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando bajo el tema el poder de la oración. Y si yo te pregunto para ti, ¿qué es la oración? Yo crecí escuchando que orar es hablar con Dios. Otros podrían decir es la clave al éxito. Otros quizás pueden dar una explicación un poquito más amplia y decir que orar es cuando pueden entrar en comunión con el Señor y poder entregarle al Señor todas sus necesidades. En mi opinión personal, es el momento más íntimo y a la vez más vulnerable, porque puedo ir delante de la presencia de mi Padre sin sentirme juzgada, sin sentirme acusada y poder desnudar mi alma tal cual como yo soy, sabiendo que Él me está esperando con los brazos abiertos. La Biblia dice que todavía Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, necesitó orar. Y en los evangelios habla acerca de esto. En el libro de Marcos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y eso era Jesús, siendo Dios, que necesitaba ir a los brazos del Padre. La Biblia está llena de relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas, personas que cambiaron la dirección de su vida a través de una oración, porque la oración es la llave que puede abrir las puertas del cielo. Cuando nosotros aprendemos a tener una oración con un corazón sincero, podemos aprender a conocer cuál es la voluntad del Padre. Es como cuando tú puedes intimidar. ¿Cuál de nosotros no puede conocer? Aun cuando vemos a nuestros hijos actuando de una manera, aun cuando los chiquitos están tranquilos, decimos algo pasa, porque así no es, ha de sentirse mal. Y es que nosotros como padres tenemos la capacidad de ir un pasito más adelante. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que nos ha creado y que sabe de que estamos conformados, cada molécula de tu cuerpo, de tu mente, de tu espíritu, está creado por nuestro Señor Jesucristo y Él conoce nuestras necesidades. Pero te voy a hablar brevemente, te voy a nombrar varias historias, pero hay una de ellas que puedo decir, se encuentra en el libro de Primera Crónicas 4:10. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar sobre la oración de un hombre llamado Jabes. Quizás es una de las historias más cortas que dice la Biblia. Y la narración de esta historia comienza hablando sobre la genealogía del pueblo de la descendencia de Judá. Estaba hablando de la ramificación y este engendró a este, pero aquí el escritor hace una breve pausa. Dice la palabra del Señor en Primera Crónicas 4:9: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mar para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió.
Dentro de todos los nombres que viene hablando sobre la genealogía de Judá, el escritor tuvo que detenerse para destacar esto. Y no se especifica el por qué fue nombrado con este nombre. El nombre de Jabes significa dio a luz con dolor. Otros lo pueden describir como dolor. Imagínense ponerle a un hijo suyo dolor. Cada vez que tú veas a ese niño te vas a acordar que ha sido un dolor para ti desde que se formó en tu barriga. Y eso no simplemente se detiene ahí. En aquella época todos los nombres que eran correspondidos a un niño lo hacían con un propósito. Ese nombre marcaba un destino. Pero este hombre, a pesar, no se sabe si su madre se lo puso con la intención de que este muchacho recordara de que fue dado a luz en dolor, o quizás padeció mucho al momento de parir. Lo que sí dice la Biblia es que así lo nombró, y su nombre significa dolor. Sin embargo, a través de una oración, él pudo cambiar la dirección de por donde iban las cosas. Y lo destaca la Biblia diciendo que fue el más ilustre de sus hermanos. Quizás los otros poseían un nombre más agraciado, pero este decidió abrir su corazón y pedir al Señor misericordia para que cambiara el destino de su vida. Utilizó la llave que nos permite tener la comunicación con el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que es la oración. Y su destino fue marcado, y dice que fue el más próspero, el más ilustre, el que mejor se destacó de toda su descendencia. Dice la palabra del Señor, dice, bueno, su historia cambió su destino. Dice la palabra del Señor que la oración eficaz del justo puede mucho. Su destino fue cambiado por una oración. Clamó a Dios y Dios le concedió lo que pidió. Dios también contestó la oración de Abraham. Y sabemos de muchos hombres en la Biblia, pero específicamente con Abraham. En el libro de Génesis, su capítulo 18 dice que oró para que Sodoma no fuera destruida, porque ahí vivía su sobrino. Y aunque ya el Señor había destacado traer destrucción, tuvo misericordia, porque Abraham dispuso su corazón y clamó al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también en el libro de Segunda Reyes, su capítulo 1, versículo 9-16, narra cómo Elías oró y Dios mandó fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que había construido en presencia de los profetas de Baales. Lo que me da a mí entender que no hay nada tan grande o tan imposible que una oración con fe no pueda resolver. Cuando la palabra dice que el que pide, recibe, yo puedo ir confiado ante el trono de la gracia y poner ante su presencia cualquier necesidad. En mi país decimos mucho, el corazón de la uyama o de la calabaza solamente lo conoce el cuchillo, porque hay que traspasarlo para saber lo que hay por dentro. El problema por el que tú puedes estar pasando ante mis ojos puede ser algo muy simple, pero cuando estamos viviendo en carne propia, cuando ya el agua la tenemos al cuello, entendemos que estamos ya dando lo último y no hay nada imposible para el Señor. Si este hombre llamado Jabes pudo cambiar el destino de su vida, que fue marcado desde antes de él nacer a través de una oración, ¿cuánto más no puede hacer el Señor por ti, por mí, que ya nos ha preseleccionado desde antes de la fundación del mundo y tiene cosas buenas para nosotros? Dice la palabra del Señor que Él tiene pensamiento de paz. El Señor tiene misericordia de nosotros, pero muchas veces somos rezagados y asumimos, el Señor ya conoce cuál es mi necesidad. Y es cierto, el Señor conoce tu necesidad, pero es el que toca que se le abrirá. Si no tomamos la acción de venir ante el trono de la gracia del Señor y con un corazón humillado y creyendo con fe, entonces esas cosas que están destinadas para nosotros ahí van a estar aguardando. Y es que el Señor sabe que el corazón del hombre es engañoso. Es que si no le venimos y le pedimos al Señor, luego de que adquirimos aquello que necesitamos, somos tan malagradecidos que nos adjudicamos la victoria por nuestras propias fuerzas. Somos capaces de decir, lo conseguí porque he trabajado mucho. Lo conseguí porque me he esforzado, y olvidamos darle la gloria al Señor. Pero cuando venimos ante el trono de la gracia y ponemos nuestra oración ante sus pies, no importa el tiempo, el Señor ya tiene cuidado de eso. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, su capítulo 10, versículo 11.
Daniel, dice la palabra, que duró 3 semanas, 21 días con una oración. Él le pedía al Señor la dirección sobre algo. Pero mira lo que me llama terriblemente la atención. Dice, y me dijo Daniel, un ángel, ¿verdad? Varón muy amado. 10:11. Está atento a mis palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto nos declara, mi querido hermano, que nuestras oraciones son escuchadas desde el mismo momento en que disponemos nuestro corazón a humillarnos y a venir ante los brazos de nuestro Padre. Automáticamente tú tienes en tu corazón la convicción de que yendo a los brazos de tu Padre y conforme a su voluntad, ahí mismo tus oraciones son contestadas. Él dice la palabra del Señor. Mira, y esto lo he entendido, me ha costado, pero yo lo he entendido. El sufrimiento muchas veces nos prepara para recibir recompensa. Y se escucha raro, pero te lo voy a probar con la palabra. Si quieres, acompáñame en el libro de Hebreos, su capítulo 5, versículo 8. La Biblia dice que fue a través del sufrimiento que Jesús aprendió a obedecer. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso fue Jesús, que vino a la tierra siendo 100% hombre y siendo también 100% Dios. Dice que a través de su padecimiento tuvo que someterse y eso lo llevó a aprender la obediencia. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto, mi hermano? Que muchas veces nuestras oraciones no son contestadas en el tiempo en que nosotros deseamos. Porque nosotros queremos respuesta para ayer. La oración es para hoy, pero queremos respuesta para ayer. Ya hoy estamos tarde, andamos urgidos, pero el tiempo del Señor, en el tiempo el Señor nos prepara. Primero, para que aprendamos a depender de Él. En segundo lugar, nos capacita para que aquello que estemos pidiendo podamos administrarlo o asumirlo con sabiduría. El Señor trabaja con nuestras vidas para que a través de esa espera aprendamos la paciencia. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1:7, para que siendo sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque aún perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El sufrimiento no está creado para atrasarnos. El sufrimiento está diseñado y el Señor muchas veces lo utiliza para impulsarnos a ser mejores y más dependientes del Señor. Si recibiéramos las cosas con tanta facilidad, quizás no le diéramos el valor que amerita. Pero nosotros necesitamos fortalecer nuestra fe, aprender que las cosas tienen un tiempo y ese tiempo tiene que someterse a la voluntad del Señor. El Señor no se goza viéndonos a nosotros en el sufrimiento. Dios no es ese tipo de padre que puede verte cabizbajo y sufriendo y te ignora. No, mi hermano. Dice la palabra del Señor que si nosotros, siendo malos padres, sabemos dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Creador? ¿Cuánto más nuestro Dios, nuestro Salvador, que dejó su trono de gloria y vino a la tierra y pagó un precio alto, se hizo maldito en una cruz por amor a ti y a mí? ¿Se va a gozar el Señor de vernos cabizbajos, de vernos pasando por circunstancias? No, mi querido hermano, pero sí he aprendido algo. El proceso trae recompensas, pero muchas veces queremos saltarnos el proceso para poder adquirir el beneficio. El proceso trae recompensa. ¿Cuánto tiempo? El Señor lo sabe. Lo que sí te puedo decir, que va a pasar el tiempo que tenga que pasar. El pueblo de Israel, el destino de llegar a la tierra prometida era en 40 días.
pero el corazón del pueblo no estaba preparado. Todavía albergaba idolatría, todavía hacían cosas con desobediencia. Y el Señor no faltó a su palabra, los capacitó. Y en un lugar donde podían llegar en 40 días se tomó 40 años. Lo que me da a entender a mí que muchas veces la respuesta a eso va a depender de la actitud que asumamos. La fe mueve la mano del Señor. Cuando nos rendimos ante la presencia del Señor y estamos dispuestos a aceptar su voluntad, porque eso es otra cosa. A veces queremos una respuesta conforme a nuestra voluntad. El Señor no te va a dar nada que te atrase. Dice la Biblia que lo que viene de Dios no te va a añadir tristeza. Entonces, cuando pedimos, tenemos que aprender a pedir conforme a su voluntad, así no sea lo que me guste. Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. ¿No lo hizo Jesús cuando estaba en el Getsemaní? Clamó al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Tú estás mirando el sufrimiento por el que me voy a someter y me duele, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y el Hijo tuvo que someterse a la voluntad del Padre para poder adquirir la victoria. Y gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos decir que somos hijos. Gracias a ese sacrificio podemos decir que somos salvos, porque el Señor, a través de la obediencia, se sometió a la voluntad del Padre. Y esa es la parte que muchas veces nosotros queremos saltar. Y te voy a decir algo que a mí me impactó bastante. Hace unos meses atrás estaba atravesando por una de esas pruebas que le llegan a uno, que cuando llegan uno dice: esta ha sido la peor, hasta que llega la siguiente. Pero son las que te ayudan a ir de peldaño en peldaño, te van fortaleciendo. Te aseguro que después que salgas de esa ya no vuelves a hacer lo mismo. Ya el Señor trabajó con tu carácter, ya el Señor trabajó con tu paciencia, ya el Señor, porque el Señor no anda jugando con nosotros como ratita de laboratorio. Todo lo que el Señor permite, lo permite con un propósito. Eso no es déjame ver qué pasa. Todo lo que el Señor permite lo hace con un propósito. Y a los hijos del Señor, dice la Biblia, todas las cosas le ayudan a bien. Todas, aun aquellas que tú crees que no son las correctas, si el Señor lo ha permitido, es porque ha sido parte de su voluntad y es con un propósito en tu vida. Y siguiendo con mi testimonio personal, pues en medio de ese proceso yo abría la Biblia y leía: clama a mí y yo te responderé. Y a veces ponía algo y algo me llevaba: clama a mí y yo te responderé. Y eso yo lo escuchaba y en una me desesperé y me hinqué y le dije: Señor, pero tú me estás diciendo que clame a ti. Estoy clamando a ti, pero no tengo respuesta. Estoy desesperada, estoy angustiada. Y humanamente hablando lo estaba. Pero entendí después. No, dije, te quedas en silencio. Qué difícil cuando lo único que escuchamos es el silencio de Dios. Qué difícil cuando estamos tan acelerados y queremos, aunque sea una pequeña señal, pero el Señor se queda en silencio. Podemos pensar que al Señor no le importa esto. No, hermano, el Señor está trabajando para que también aprendas a esperar en el proceso. El Señor está trabajando y está haciendo que tú puedas seguir tú solo, esperando y dependiendo del Señor. Cuando todos te han dado la espalda, ahí está tu Padre. Y yo clamaba y le decía: Señor, pero tú me estás diciendo clama a mí, yo te responderé, pero ni te inmutas. Y recuerdo que para ese tiempo estaba preparando un mensaje y estaba estudiando la palabra del Señor y me llevó a la narración de Lázaro. Y creo que eso también lo mencioné en un momento determinado, pero es que me impactó tanto en mi vida. Dice la palabra del Señor que Lázaro estaba enfermo y una de sus hermanas le mandaron a llamar. Y dice la Biblia que donde él estaba, después que le dijeron: ven porque se está muriendo tu hermano Lázaro. Entonces después de eso Jesús decidió retrasar el viaje 2 días. Y tú dices: wow, pero se está muriendo y en vez de acelerar el paso, te retrasas 2 días. Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y cómo termina la historia? El Señor llegó justo en el tiempo en que tenía que llegar y le devolvió la vida a Lázaro. Pudo glorificarse y los que estaban ahí pudieron ver la gloria del Señor, que en vez de sanar a Lázaro, lo levantó de la tumba. Y por eso hoy está sentado aquí. No fue que simplemente sanó a Bartimeo, no fue que sanó a la mujer del flujo de sangre, no fue que libertó a un endemoniado, fue que levantó a Lázaro de la tumba.
Entonces entendí, los retrasos de Dios son la manera más hermosa de Él recordarnos que Él sigue teniendo el control, aun cuando todo parece perdido. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir que aun cuando las cosas no se vean como queremos, Él sigue teniendo el control. La Biblia dice en el libro de Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos hijos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buena cosa a los que le pidan? A los que le pidan. A los que le pidan. Y muchas veces asumimos, ay Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Sí, hermano, el Señor sabe, pero pídele. Es un acto de fe el tú abrir tu boca, y aunque tú no lo veas, dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo estoy hablando, yo tengo una comunicación con alguien que yo no puedo, que no es tangible para mí, pero yo estoy consciente que está aquí presente y que me está escuchando, y que mis palabras se quedan cortas, pero que el Espíritu Santo se encarga de discernir mis más íntimos pensamientos para poder conectarlos con el Espíritu del Padre. Y tenemos el ejemplo de Job. Job, y esa historia la sabemos muchísimo. Job pasó por su proceso, y dice la palabra de Dios que Dios mira, que el Señor nombraba a Job como un hombre justo. Wow, qué gran privilegio. ¿Has visto a mi siervo Job? Un hombre justo. Era un hombre piadoso, un hombre generoso. Era un hombre que había sido bendecido porque actuaba con sabiduría y tenía temor del Señor. Pero ¿qué pasó con Job? Job tuvo también que pasar por su proceso. Y ese proceso no fue quizás mediante una actitud de desobediencia, pero en ese proceso el Señor permitió que Job conociera al Dios que él había escuchado. Porque al final de la historia dice que Job le dijo al Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, yo he escuchado que tú eres un Dios que haces milagros. Yo he escuchado que tú eres un Dios que levanta a los muertos. Yo he escuchado que tú eres el Dios de lo imposible, el que provee cuando no hay. Pero qué diferente es cuando el milagro tiene que ver directamente conmigo. Qué increíblemente maravilloso es cuando yo puedo decir, wow, en serio, Señor, me tomaste en cuenta. Y eso fue lo que pasó con Job. Mientras todos le dieron la espalda, mientras todos lo señalaron y lo acusaron y le dijeron, Dios es justo, si tú estás pasando por esto, sus amigos, es porque tú has pecado contra Dios. Y me imagino que pensarán, y aquí con una careta vendiendo que eres el más santo que todo, pero ahora mira lo que te está pasando por pecador. Por pecador. La mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿ya para qué? Mírate en la condición en la que está. Y Job guardó silencio hasta que tuvo el momento que abrió su boca y clamó a Dios. Y así mismo, como tuvo una conversación con el Señor, la respuesta que le dio el Señor fue lo suficientemente fuerte para convencerlo de que su estado actual no iba a definir su condición siguiente. Dice la Biblia que el Señor bendijo a Job 3 veces, 4 veces más de su vez anterior. Lo que me da a entender a mí que yo no sé el tiempo que tuvo que pasar Job en ese proceso. Y a veces nosotros le ponemos un reloj a las pruebas. Ya tengo 15 días, ya tengo un mes. Señor, tengo años pidiéndote por eso. Pero el Señor no se ha olvidado de tu petición. Y es maravilloso porque cuando yo estaba estudiando esto, y el Señor tiene tantas formas hermosas de recordarnos a nosotros que Él tiene cuidado y que Él le importa por lo que tú estás pasando, que Él no está ajeno, que el problema del hermano no es mayor que el tuyo, que tú eres importante para el Señor, pero tienes que aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. Tienes que disponer tu corazón a orar. Y a veces tenemos una oración de 2 o 3 minutos y entendemos, Señor, ya tú lo sabes todo, gracias por este día. Dile al Señor tus necesidades. Siéntate con el Señor con una taza de café y conversa. El Señor está ahí presente. Él te conoce. Él puede discernir lo más profundo de tu corazón, pero necesita que le pidas, que le hables para que pueda entender. Dice, tú me pides lo que tú quieras y yo voy a responderte. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Yo soy testigo ocular de que lo que le pedimos al Señor, no importa el tiempo que haya pasado, al Señor no se le olvida. Y es increíble porque el domingo parte de la prédica fue eso. Y yo decía,
decía, wow, yo tenía mi mensaje preparado. Y yo decía, Señor, tú quieres que recordemos que realmente nuestras peticiones, por más pequeñas que se vean, por más insensibles, por más lo que tú quieras, para ti siguen siendo importantes. Y te lo voy a demostrar. Mira, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Esas oraciones no están sueltas por ahí. Esas oraciones a Dios no se le ha olvidado. Esa necesidad, esa oración que tú pediste hace muchos años, el Señor la tiene allá en el trono de la gracia, esperando el momento adecuado para poderte responder. Dice la palabra del Señor en Salmo 141:2: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El incienso simboliza nuestras oraciones, que son una fragancia dulce que se eleva hacia Dios, demostrándolo el impresionante valor y el poder de nuestras oraciones en el cielo. Entonces quiere decir, como dice la Biblia en el libro de Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Y yo sé que el tiempo sigue su curso y ya se me está terminando, pero yo no quiero pasar por alto algo, y es que en medio de la oración hay algo muy importante. La Biblia dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos, a veces somos egoístas. A veces si le vamos a dedicar 10 minutos a Dios en la oración es para mí, para mí y para mí. Para mí, para los míos y para mí. Y nos olvidamos de tantas necesidades que hay por ahí. Cuando la Biblia dice que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mira cómo el Señor trabaja a través de la oración. El Señor, no importa la distancia. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que muchas veces me levanto o estoy durmiendo y el Señor trae a una persona a mi mente que tengo quizás muchísimo tiempo de no saber ni ver. Y el Espíritu Santo pone en mí interceder por esa persona. Ay, Dios mío, pero tengo mucho que no sé. Yo no sé cuál es el propósito de esa persona. Sí te puedo decir que cuando oro o he orado por esa persona, al tiempo algo escucho de esa persona. Yo no sé por lo que el Señor ha querido librarlo, pero muchas veces somos egoístas y a veces venimos los jueves y tristemente le damos hasta poco valor, porque cuando oramos aquí no oramos por mi situación económica. No oramos por mis hijos, no oramos por mis problemas, oramos por el pueblo de Israel, oramos por los policías, oramos por los maestros, y eso no tiene nada que ver conmigo. Israel está allá y yo estoy aquí. Pero fíjate, la Biblia habla en el libro de Hechos 9:1. Te voy a hablar rápidamente de 2 puntos importantes. 2 personas que fueron conectadas a través de la oración. 2 personas totalmente diferentes. Te voy a hablar de Saulo, el que hoy conocemos como el apóstol Pablo, y Ananías. Dice la Biblia, si me lo pueden poner en pantalla: Saulo, respirando aún amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre en el camino o mujer, le trajeran preso. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y lo rodeó, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí mismo dice la palabra del Señor que él perdió la vista. Dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Lo voy a leer desde mi Biblia. Entonces dice, había un hombre, dice la Biblia que Saulo perdió la vista, quedó ciego. Había entonces, el capítulo 10, en Damasco, un discípulo del Señor llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. La actitud de Ananías era que estaba orando, estaba buscando del Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Pablo, a pesar de que no tenía una relación con Dios,
él estaba orando y pidiendo misericordia. Pero en otro lugar, muy distante, se encontraba un discípulo del Señor que también estaba orando. Y a través de esa oración el Señor lo unió y obró un milagro. Porque entonces Ananías más adelante dice que le reputa al Señor y le dice: Señor, pero tú sabes que este hombre persigue a los cristianos. ¿Me vas a mandar a la boca del lobo para que también a mí? Y el Señor le responde, lo puedes leer más adelante: ve, porque planes tengo con este hombre. A mí me va a servir este hombre. Y en obediencia, Ananías fue a donde estaba Pablo, y el resto de la historia lo sabemos. Recuperó la vista y hoy ese hombre llamado Saulo es Pablo, el apóstol Pablo, el que ha escrito más, bueno, la mitad creo, o quizás un poco más del Nuevo Testamento. Y ahí tenemos nosotros una conexión de dos personas totalmente distantes. Pero también dice la Biblia, y ya con esto voy a terminar. En el libro de Hechos, su capítulo 10, había un hombre en Cesarea llamado Cornelio. Este era un centurión italiano. Después tú puedes leer la historia. Y él tenía la necesidad de conocer al Señor también. Y dice la Biblia que él en su oficina, dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahí está el detalle. Este hombre tenía una relación con Dios. Quizás no lo conocía totalmente, pero tenía una relación con Dios. Y luego dice que vino un ángel y le dijo: manda a llamar a un hombre, y le dio la descripción de Pedro, un judío y un gentil. Uno que estaba en su oficina, y cuando viene a hablar aquí de Pedro, posiciona a Pedro en la azotea de una casa. Pero dice la Biblia que también Pedro estaba orando. Y allá vino el Señor, el mismo ángel, se le reveló a Pedro y le dijo: mata y come. Trabajó con el Señor, trabajó con el alma de Pedro y dijo: mira, van a venir 3 hombres enviados por un hombre llamado Cornelio. Ve a su casa. ¿Y cuál es el fin de la historia? Allí estaba Cornelio con familiares y amigos cercanos, y todos pudieron conocer del Señor. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando nosotros estamos aquí, el Señor se toma muy en serio nuestras oraciones. Que aunque cuando tú veas un borracho, cuando tú veas un drogadicto, pídele al Señor y clama por misericordia. No seamos egoístas y querramos toda la bendición que el Señor tiene dispuesta para nosotros, porque también el Señor ve la disposición del corazón. Mi querido hermano, la Biblia dice en Jeremías 29:11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor no nos va a permitir pasar por procesos si no es parte de su voluntad. Pero en medio de ese proceso tampoco nos abandona. Nos ha dado al Espíritu Santo. Nos ha dado la llave para que a través de la sangre del Señor Jesucristo podamos allegarnos a Él ante el trono de la gracia y clamar por oportuno socorro. Tus oraciones no tienen que ser oraciones con palabrerías, no tienen que ser oraciones con que tú desnudes tu corazón delante del Señor. El Señor escudriña, dice la palabra, que antes de que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la conoce, y Él discierne los más íntegros pensamientos. Pero tienes que tener un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón conforme a su voluntad. Y yo aprendí que por eso David ganó muchas de las batallas, porque ninguna de las cosas que David, cuando David iba a una guerra, lo primero era que hacía, que le consultaba a Dios. Y David fue el rey de Israel, y esas victorias pudieron alcanzar otras generaciones del mismo linaje, porque el Señor tiene misericordia y honra a quienes le honran. A David no tenía en cuenta de que él era el rey de Israel. Él se quitaba su corona y lo ponía ante los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que ya nosotros no tenemos que venir a través de un rito, a través de un sacerdote, a través del arca del pacto. Podemos allegarnos confiadamente ante Él, porque ese velo, el Señor Jesús en la cruz del Calvario, fue partido en 2, y a través de su muerte pudimos nosotros tener reconciliación con el Padre. Aquella comunicación directa que se había perdido desde el Edén, a través de la desobediencia con el hombre, Jesucristo vino a restituirla y nos ha dado el pase para que podamos allegarnos ante los brazos de nuestro Padre y con sinceridad
poder abandonarnos en sus manos, sabiendo que no importa el tiempo que pase, el Señor tiene cuidado de ti. Y tus oraciones Él no las olvida. Él las va a contestar en su tiempo y conforme a su voluntad. Que el Señor te bendiga.